Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición de la semana, aquí del Noticiero Central por Canal 9 Noticias. Por supuesto, tenemos muchas noticias que compartir con ustedes. Hoy, como siempre, me acompaña Leila Jiménez. Hola, Leila, buenas tardes. ¿Qué tal, Aníbal? Bienvenido. Ahora le cuidamos el lugar al señor Silvio Cuevas, quien también ya está con merecidas vacaciones. Y, bueno, temas importantes que se desarrollaron el día de hoy con respecto a lo que tiene que ver con la salud, bastante complicada. Estamos complicados, sí. 44 camas en el sector privado de las 70 que nos cedieron, digamos, que nos cedieron a hacer referencia al Estado, sí, ya están ocupadas. Y el 100% ya en Capital y Central. Y por otro lado, por supuesto, seguimos siendo noticias en el ámbito internacional. En España, un cargamento de drogas, carbón vegetal, ya en septiembre ese cargamento partió de acá, se decomisó, se incautó en noviembre y recién ahora salta todo después de que se haya detenido a un importante número de personas componentes de toda esta estructura. Pero aparentemente no tiene nada que ver con el esquema que fue descubierto también en octubre acá en Villeta. No tiene nada que ver, al menos al decir del ministro de la Senada, Arnaldo Yucio. Queremos hablar con autoridades de aduanas porque hay algunas cuestiones que están sueltas y que las respuestas las tendrían las autoridades de aduanas. Sin embargo, hasta el momento el único que está hablando al respecto es el ministro de la Senada. Vamos a intentar nuevamente conversar con todos ellos. Dice la información que el cargamento de cocaína, 2.065 kilos, proceden de Brasil y de Paraguay. Sin embargo, uno leyendo el informe, se menciona que de 200 contenedores importados de Brasil y Paraguay a España, en uno que fue de Paraguay se encontraron los 2.065 kilos de cocaína. O sea, la cocaína salió de acá. Y lo que hablaba Yucio más temprano también es que la carga se hace prácticamente por el camino, en parte. No sé, pero ¿cómo vas a hacer? O sea, vas a ir, vas a meter en el contenedor, vas a embolsar, vas a descargar el carbón, vas a volver a embolsar con la cocaína adentro. O sea, mucho trabajo. Es demasiado trabajo. 17:04, rápidamente los datos del tiempo. A ver qué nos dice meteorología para lo que resta de esta jornada, este lunes 18 de enero. La temperatura del momento, 28.8, 29 grados. La humedad del 42%, soplamientos del suroeste a 25 kilómetros por hora. Lo que resta de esta tarde, la temperatura tendría que llegar a los 30 grados. Para la noche ya baja un poco más, entre 25 a 21 grados, y ya en la madrugada de 21 a 18 grados. Vamos al pronóstico extendido para mañana martes, cielo parcialmente nublado, la mínima 18, la máxima 31 grados. Para el miércoles anuncian precipitaciones dispersas, la mínima para el miércoles 21, la máxima 31 grados. Para el jueves también anuncian lluvias dispersas como siempre, 22 de mínima, 31 de temperatura máxima. Para el viernes igualmente lluvias dispersas, 22 de temperatura mínima, 30 de temperatura máxima. Vamos también a los datos de la cotización del día. El dólar en la compra 6.830, guaraníes en la venta 6.920, el euro en la compra 7.050, en la venta 8.050, el peso argentino en la compra 40 guaraníes, en la venta 50, y el real en la compra 1.250, en la venta 1.350. La primera información a desarrollar desde exteriores está Alexis Amarilla, porque basquetbolistas se reunieron con el viceministro de Salud, con uno de los viceministros de Salud, con el doctor Julio Rolón. Alexis Amarilla, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Aníbal? El gusto de saludarte, abrazo a Leila también, a toda la querida audiencia. Sí, efectivamente, desde el gremio de los basquetbolistas están trabajando, ellos incansablemente también, para llegar a un acuerdo con el Ministerio de Salud para establecer un protocolo sanitario y para que ellos puedan volver a jugar. Es un aspecto muy sensible para todos estos trabajadores que viven a partir de este deporte, porque ya desde el año 2019, noviembre de 2019, fue la última actividad competitiva intensa que tuvieron. Después ya vino
todo el tema de la pandemia y no pudieron retornar. Hablamos de varios meses de inactividad, si bien ellos realizan prácticas individuales, pero no es lo mismo que estar en una competencia. Y vamos a hablar con uno de los representantes, Alejandro Peralta. Bueno, Alejandro, finalmente tuvieron esta esperada reunión, ¿no?, con el viceministro Julio Rolón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias al señor Carlos Granada, ¿verdad? Nos dio una mano con el tema de poder juntarnos con el viceministro, y la verdad hoy tuvimos a las 11:30 nuestros representantes, ¿verdad?, que fueron 4, tuvieron una reunión con el viceministro Julio Rolón y fue muy positivo, gracias a Dios, muy positivo. El viceministro se mostró muy positivo también, en el sentido de que no ve muy factible la reanudación del deporte, o sea, en este caso el básquet, ¿verdad?, porque entiende la problemática, entiende nuestra situación, entendió todo, así que gracias a Dios se puso muy predispuesto en ese sentido, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahora nos citó en una reunión de vuelta el miércoles, ¿verdad? Recibió nuestro protocolo y va a analizar, seguramente va a realizar alguna modificación o algo así, ¿verdad? Pero gracias a Dios está todo muy bien caminado, ¿verdad? ¿Qué requisitos especialmente ya les dijo él de que, bueno, se van a implementar? Hoy este es un protocolo que la Confederación Paraguaya hizo hace unos meses atrás, ¿verdad? Pero que eso no pudo avanzar porque meses atrás era otra también la situación del país, ¿verdad? Las actividades estaban mucho más restringidas que hoy. Hoy es más accesible, entonces lo vemos muy bien encaminado eso. Y la principal problemática es los test semanales. Lo único que en esta reunión hice hincapié en que no se negocia el test. El test debe realizarse sí o sí una vez por semana, sí o sí, o sea, es innegociable. Cosa que acarrea un costo muy alto, porque a diferencia del fútbol, a los clubes del básquet es a puro pulmón y le va a costar muchísimo. Entonces, imagino que también algunos clubes no van a tener no van a poder solventar ese costo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ese es un paso siguiente que después nos tenemos que juntar con la Confederación Paraguaya y con los clubes a ver cómo solucionar, ¿verdad? La primera problemática, ¿cuál es? La primera problemática es que está prohibido las competencias o los torneos oficiales, ¿verdad? En los deportes amateur se considera deporte amateur, por más que no sea amateur, se considera como amateur el deporte del básquet, ¿verdad? Para mí es profesional y para todo, al vos tener un sueldo digno, para mí es profesional, pero bueno, ya va mucho más allá y eso no es algo que hay que hablar ahora, sino que hay que activar el básquet, ¿verdad? Ahora bien, Alejandro, me decías de que aproximadamente 14 meses sin actividad, prácticamente, que es muchísimo tiempo. Sí, vos imagínate, estará el problema, tanto problema económico, porque en esos 14 meses no percibí ni un guaraní. Está ese problema y el problema que acarrea también físicamente eso, ¿verdad? O sea, dejar de jugar tanto tiempo en cualquier deporte es muy complicado volver. Y si se sigue no jugando va a ser mucho probable, posiblemente muchos dejen de jugar si es que ya no se reactiva ya, y va a ser un perjuicio para el deporte y para el básquet paraguayo, ¿verdad? Prácticamente se va a perder el básquet casi a nivel profesional si no se tiene una solución y si no se reactiva lo antes posible. ¿Cuántos equipos hoy en día en la liga? Y eso cada año varía, ¿verdad? Algunos años 6, otros años 7, otros años 8, dependiendo de la situación en ese club también, ¿verdad? Yo desconozco con cuánto podamos contar una vez que se reactive, porque eso tendría que verse después de que la Confederación haga oficial el inicio del torneo, y bueno, y ahí se ve qué clubes participan y quiénes no, ¿verdad? Pero generalmente son esos números siempre. ¿Cuántas familias dependen del básquetbol hoy en día? Y directa o indirectamente nosotros hicimos un cálculo de unas 400 familias más o menos entre técnicos, jugadores, asistentes, utileros, cuerpo médico. Entonces más o menos ese es el monto. Para mí es muchísimo, ¿verdad? O sea, y algunos dependen 100%, otros 80%, pero siempre dependemos de eso. ¿Y en estos 14 meses no tuvieron prácticamente ningún ingreso? Ningún ingreso. Sí, por ahí algunos tuvieron la suerte, por ahí entrenaron unos pequeños meses los jugadores de Libertad, pero fue a puro
puro pulmón de los dirigentes de Libertad, no porque hubo torneo ahora. Entonces, después también ya de cierto tiempo ya dejaron de jugar, al no ver que haya próximamente un torneo, dejaron de entrenar también. O sea que estamos todos en la misma situación. Pero la mayoría, en su 95%, no percibieron un guaraní. Aparte del aspecto económico, todo el aspecto competitivo, que en febrero se viene una gran competencia de cara ya a las Olimpiadas y demás, y bueno, hay que estar preparados también, ¿verdad? Sí, en noviembre pasado hubo una ventana en Buenos Aires donde se jugó contra Brasil y contra Uruguay en masculino, ¿verdad? Y se entrenó un mes y nos fuimos a jugar los 2 partidos, pero lastimosamente la falta de competencia interna y el ritmo pasó mucha factura. Prácticamente no pudimos hacer nada contra esas 2 potencias y bueno, obviamente esto se tiene que reactivar también por el básquet paraguayo y para sus selecciones, porque si no es lo mismo, así como dijiste al principio, no es lo mismo practicar, podemos practicar hasta 10 meses, pero no es lo mismo competir y tener ritmo partido. Imagínate después de meses, entrenar un mes y ir a jugar sin ningún amistoso, sin competencia interna, sin nada, entonces es medio complicado. Pero bueno, nosotros igual dimos la cara, pusimos todo. Este mes que viene yo no voy a poder irme, pero mis compañeros de selección seguramente van a ir, van a poner la cara como siempre. Tengo entendido que el día de hoy o mañana estarían empezando a entrenar, así que bueno. Pero lo más importante es que se reactive el básquet cuanto antes, ¿verdad? Gracias, Alejandro. Dale. Y totalmente, ¿no? Se entiende el básquet nacional también, que va creciendo de a poquito y necesita también ese respaldo, ¿no? Por parte del Ministerio de Salud en aprobar el protocolo por un lado y después ya con la federación, con los jugadores, encaminar el proceso para que se pueda retornar lo antes posible a este deporte que también tiene muchísimos seguidores. Sí, señor, así mismo. Bueno, vamos a ver en qué termina todo este pedido de los basquetbolistas, digo bien, Alexis. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, señor. Bueno, ahora tenemos que hablar, finalmente llegó la reglamentación tan esperada por los estudiantes universitarios. Exactamente, y el Poder Ejecutivo en este caso ya promulgó esta ley de gratuidad en los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas, que habla de que los costos serán financiados por el FONACYDE. Esta ley de gratuidad había sido promulgada en noviembre pasado, incluso beneficia a egresados de colegios públicos y subvencionados. Con el decreto, la gratuidad será para las universidades públicas del país, así como el Instituto de Bellas Artes, Instituto de Educación Superior y otros que son dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias y en el Instituto Nacional de Salud. En el documento se establece que los estudiantes egresados de la educación media de instituciones educativas del sector oficial y de instituciones educativas del sector privado subvencionado están eximidos de abonar todo tipo de aranceles en concepto de matrículas u otros relacionados a los cursos probatorios de nivelación, preparatorios de admisión y otros. Esto abarca, repetimos, a las universidades públicas del país, el Instituto Superior de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Educación Superior y los institutos de formación docente, como así también el Instituto Nacional de Salud, así como los aranceles, como ya veníamos diciendo. Ya está en vigencia, ya se conoce entonces la reglamentación que establece la gratuidad para los universitarios, para las universidades públicas. Bueno, y hablemos de otra penitenciaría que se suma al cierre epidemiológico por los casos positivos de COVID-19. En este caso nos referimos a la penitenciaría regional de San Pedro, tras confirmarse 4 casos positivos de coronavirus. En este caso, en esta penitenciaría, el Ministerio de Justicia dispuso el cierre epidemiológico por un mes para mitigar la expansión de la enfermedad. Dentro de la penitenciaría de San Pedro, 4 personas, reiteramos esto, dieron positivo al COVID-19 y ya se encuentran aisladas del resto de la población para prevenir un mayor contagio dentro del penal. Entonces ya suman 5
en este caso las penitenciarías que están con cierre epidemiológico por los casos positivos de COVID-19. Y se confirmó otro caso positivo a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Hoy, a través de la Dirección de Comunicaciones, se reportó que el doctor Luis María Benítez Riera dio positivo al COVID-19. Los demás ministros, Alberto Martínez Simón, Carolina Ñanes, César Dízel y Gladys Vareiro, dieron negativo a la prueba. La semana pasada, recordemos que el doctor Eugenio Jiménez Rolón también fue diagnosticado con coronavirus, lo que le llevó al Pleno a entrar en cuarentena y a sesionar vía telemática. Y hablamos de esto que ya estábamos adelantando, el operativo que se llevó a cabo en España, donde lograron incautar más de 2.000 kilos de droga. Y en este caso el operativo fue llevado a cabo en conjunto entre la Guardia Civil y la Policía Nacional de España, y detuvieron a 12 personas acusadas de introducir grandes cantidades de cocaína al país europeo. Similar operativo fue realizado en las provincias de Cádiz, Cuenca, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona y Valencia. Las autoridades españolas creen haber desarticulado una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína a gran escala procedente de Sudamérica, principalmente de Brasil y Paraguay. En los puertos de Barcelona y Algeciras fue hallada una carga de 40 toneladas de carbón que ocultaba más de 2 toneladas de cocaína oculta en 63 bolsas. Y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sigue en aislamiento preventivo en la residencia Burú Villaroga hasta mañana martes, y si las pruebas dan negativo, se estará retomando sus actividades desde el día miércoles en el Palacio de López. Hay que recordar que el jefe de Estado tuvo contacto con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien justamente dio positivo al COVID-19. Bueno, y ante las numerosas denuncias que recibió el Viceministerio de Transporte, se procedió a las sanciones y a las multas correspondientes a 12 empresas por incumplir el protocolo sanitario. Ahí ven ustedes las imágenes y estas denuncias diarias que se hacen de evitar las aglomeraciones, pero sin embargo esto no se cumple dentro de las diferentes empresas de ómnibus. Entonces ya se dispuso que sean sancionadas y sumariadas. Y las hijas del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis, secuestrado hace más de 100 días por parte del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, esta vez vinieron a reunirse con integrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Decía, entre otras cosas, Beatriz Denis, ley la audiencia, que no van a escatimar esfuerzos, que van a visitar a todos los organismos, a todas las personas posibles, con tal de conseguir el objetivo, que es que vuelvan los 3 secuestrados: Oscar Denis, Edilio Morínigo y Félix Urbieta. Vinimos a contar todo lo que como familia, de hecho, estamos pasando y estamos realizando, a pedir la solidaridad de esta comisión, que no se olviden de que hay 3 personas que están siendo privadas de su libertad. Pedimos que se unan al clamor de que vuelvan los 3, de que nos ayuden con las diferentes alternativas que tenemos como familia, ya sea a nivel nacional, personal, internacional, que analicemos, que trabajemos todos juntos
para que muy pronto tengamos ese resultado que queremos, que pusimos todo lo que nosotros sabemos a disposición de la comisión. Ellos lo van a analizar y seguramente verán esas u otras alternativas factibles para que vuelvan los 3 secuestrados a sus hogares. ¿Cuáles otras alternativas están proponiendo ustedes? Nosotras pedimos ayuda, no ninguna en particular hemos dicho, simplemente pedimos ayuda, así como dije, personal, nacional, internacional, lo que fuera, para siempre sumar esfuerzos y lograr ese objetivo. La Iglesia está realizando el trabajo, lastimosamente avances no hay en ninguna, ni con la Iglesia, ni con la FTC, ningún avance tenemos, no tenemos novedad, no tenemos noticia, no sabemos nada, lastimosamente. Lidiar con el autodenominado EPP tiene que ser una prioridad para el gobierno nacional, para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo y para el Poder Judicial. Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta es la necesidad de tener una mejor inversión desde el punto de vista presupuestario en todo lo que implica esta situación, desde las campañas de promoción, de publicidad en base a las diferentes circunstancias que están atravesando la familia de los secuestrados y algunas necesidades específicas que tienen con respecto a esa situación, como otras dimensiones de resorte presupuestario que deben ser analizadas dentro de esta situación en particular. Tenemos que evaluar cuáles son las mejores alternativas que deben ser planteadas con respecto a la cooperación en materia nacional e internacional ante esta situación. Van a ser evaluadas todas las alternativas y se va a generar un discernimiento técnico diplomático con respecto a la situación, al posible planteamiento de la participación de la Cruz Roja y otros actores que podrían colaborar en esta situación en particular. ¿Ustedes van a insistir tal vez, diputado, que la Cruz Roja pueda participar, pueda mediar? Nosotros vamos a hacer una evaluación técnica diplomática con respecto a esa situación y otras alternativas, como bien estaba diciendo la señora Beatriz Denis. Bueno, y vamos a pasar a otro tema, en este caso hablar sobre el video que ya se estuvo viralizando el día de hoy, esto que ocurrió en el departamento del Alto Paraná. Un menor de edad que era tremendamente golpeado por este señor. En principio se creyó que era una persona, un conductor. La primera información que llegó es que el pequeño le había roto el parabrisas del vehículo a este hombre, supuestamente, y por eso la reacción iracunda, injustificada. Claro. Estamos hablando de un niño, de un menor de edad, en situación de calle. Pero después, ya conversando con la fiscal interveniente, nos enteramos y nos confirmaba ella que en realidad el niño estaba con mucha hambre. El hombre era un vendedor y le arrebató una banana. Y por eso le reaccionó de esa manera. Bueno, y conversamos también con la fiscal Estela Mari Ramírez, y quien mencionó que ya también está siendo buscada esta persona, también se está buscando dar con los padres del niño y también ya la comunicación correspondiente al Ministerio de la Niñez. Impactante. Nosotros activamos el protocolo inmediatamente. La psicóloga y la asistente del Ministerio Público ya están abocados a la tarea de la búsqueda del niño de aproximadamente tan solo 8 años de edad y también a la localización de los padres del mismo, ¿verdad? Porque no se concibe que una persona adulta ya aplique una brutal agresión contra un niño que ya está en condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? El Ministerio Público es una institución de represión. Lastimosamente nosotros actuamos cuando el hecho ya sucedió, ¿verdad? Deberían de ver también las instituciones de prevención que tenemos, tanto la Secretaría de la Niñez como la CODENI también, ya que se sabe que en ese lugar hay muchos niños en condición de vulnerabilidad y en situación de calle. Ella también comunicó a la defensora de la niñez de turno para que solicite la medida de protección que corresponda, ¿verdad?, al juzgado de la niñez y de la adolescencia. Y conforme al video estamos viendo si bien no podría decirte que se trate de una lesión grave, ¿verdad?, porque eso solamente con el dictamen del médico forense sí ya existe una tentativa de lesión grave.
17:27 minutos. Estamos en comunicación con la fiscal María Irene Álvarez, Leila, audiencia, porque la semana pasada, si no estoy transbordado, se cumplieron 9 meses. El viernes, de la desaparición de la pequeña Yuyu. Bueno, fiscal María Irene Álvarez, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Aníbal, para vos, esto es la audiencia. Bueno, fiscal, estamos interesados en saber qué datos nuevos ustedes tienen acerca de la pequeña desaparecida hace 9 meses. Bueno, nosotros tenemos una línea, como yo había explicado, que es un equipo de búsqueda. Ese equipo se encuentra trabajando sobre una línea de investigación que en tiempo más corto va a poder arribar a una noticia positiva respecto a lo que es la localización de la niña, ¿verdad? Y por el otro lado, el equipo también está abocado a la comprobación de los hechos de violación del deber de cuidado y abandono. En un primer momento se le atribuyó a la madre y al padrastro, ¿verdad? Y en ese momento nos encontramos aguardando los resultados, vamos a decir, las respuestas de los requerimientos que le hicimos a nuestros pares, tanto en Suiza, donde recibió la niña, como en Francia, porque ella tiene la ciudadanía francesa, ¿verdad? Y Alemania, porque estamos también dentro de esta línea investigando todo lo que son los antecedentes comerciales del señor Oberhuber, ¿verdad? A qué se dedicaba él en Alemania, por qué salió, quién eran sus socios comerciales, movimiento de dinero, todo puede llegar a ser un motivo, ¿verdad?, dentro de una hipótesis que puede dar pie a lo que ocurrió el 15 de abril del año pasado. Cuando usted expresa noticia positiva, ¿podemos presumir entonces que la chiquita sigue con vida? Nosotros, Aníbal, hasta el día de hoy no tenemos un indicio de que se trate de otra circunstancia. Por eso, los elementos probatorios que hoy nosotros tenemos corroborados nos dan dos situaciones. La niña no se fue detrás de ninguna cabra. Eso quedó totalmente. Esa versión que la madre en un primer momento trató de dar, o que corra, o que la gente le crea, eso es totalmente improbable. Y lo segundo es que nosotros, de todo eso que tenemos ya concluido, nosotros tenemos la certeza de que a ella le sacaron con vida de ahí. Le sacaron con vida y seguiría aquí en nuestro país. Sí. Pero quiero ir más allá, fiscal. ¿Siempre por la zona nomás o ya fuera del departamento de La Cordillera? Bueno, eso es un punto donde el equipo de búsqueda todavía se reserva la información. Y yo sé que me vas a saber entender, ¿verdad? Sí, entendemos. Fiscal, ¿se sigue guardando todavía las pruebas, en este caso de parte del padre, para los exámenes de ADN? Sí, así como se le pidió a la madre y se negó, y al padrastro también, y se negaron, así también se requirió al padre, ¿verdad?, pueda facilitar, pero no obstante nosotros tuvimos la colaboración de los abuelos maternos, que nos van a permitir establecer un porcentaje, ¿verdad?, para el estudio. ¿Y ya se practicaron esas pruebas, ya se tienen los resultados? Sí. No, los resultados no van a estar todavía, con una cuestión de tiempo de procesamiento de la muestra propia del ADN, ¿verdad?, según te explican los peritos. Pero padre, sí ya podemos hablar de... ¿Cómo? No, siga, fiscal, escuchamos. No, pero sí ya por lo menos tenemos un indicio. Y lo que recolectamos en la comisaría cuando la señora Zapata estaba recluida ahí. Ahora, doctora, cuando usted habla de que tiende a confirmarse las figuras de los hechos punibles de abandono y violación del deber de cuidado, eso es así, tiende a confirmarse esas figuras. Sí, eso prácticamente, vamos a decir que hay una línea ya cerrada en ese sentido, ¿verdad?, de atribución de los hechos punibles. Y
Vos recordate que nosotros tomamos todas las testificales que hacían a las maestras, vecinos, gente con la que convivían, ¿verdad? Informes médicos que te corroboran si realmente la señora le prestaba el debido cuidado atendiendo a la condición de la niña. Incluso tenemos documentación que se incautó que corresponde a su hija. Ahora, fiscala, ¿podemos presumir también que la pequeña fue sacada o fue entregada? Ese es el término, fue entregada a otra gente. Por eso las figuras de abandono y violación del deber de cuidado. No, la figura de la violación y del deber de abandono, perdón, y la violación del deber de cuidado tiene que ver a que ambos imputados generaron la situación en la niña, ¿verdad? Para que esta o en su integridad física sea vulnerada en esa situación de poder sustraerla del ámbito familiar donde vivía, ¿verdad? Fiscal, y el padre sigue aportando... ¿Cómo? El padre sigue aportando datos, sigue paralelamente la investigación. Nosotros tuvimos una entrevista vía Zoom con el equipo de fiscales y el padre, y de eso nos mostró mucha colaboración. Sí, en lo que hace, vamos a decir, al antecedente, cómo era la niña, el ambiente, dentro de eso le indagó de los motivos, como ellos llegaron a cómo llegan a emboscada, porque vienen a vivir y todos los antecedentes que hacen desde el nacimiento de la niña hasta que él se fue del país, ¿verdad? Para ir cerrando, doctora, esta conversación, entonces, renacen las esperanzas, las posibilidades de recuperarla muy prontamente, porque dijo, estamos a poco tiempo de tener noticias positivas, decía, y bueno, nos quedamos con eso, doctora, ¿eh? Sí, yo espero que sea así. Realmente es un caso que va a quedar en la historia de la justicia del Paraguay, porque es más allá de lo complejo que nosotros podemos informar, ¿verdad? Tiene muchas aristas y se trata de una circunstancia, ¿verdad?, bastante delicada en cuanto al momento en que desaparece esa niña, ¿verdad? Y los motivos que se pudieron haber dado, que yo creo que en el momento que podamos hacerlo, se va a informar. Bueno, ¿algo más, Leila? No, está bien. Gracias, fiscal María Irene Álvarez, muchas gracias por este tiempo. No es nada, que tengan una buena tarde. Igualmente, señora, cerca de una noticia positiva. Es lo que ya nos decía también hace unos días la fiscal cuando conversábamos con ella, que esperaba que pronto se den estas respuestas positivas y que efectivamente la Fiscalía tenía las pruebas para sostener que los responsables de la desaparición de la niña son la madre y el padrastro Oberwer. ¿Sigue en el país? Y con vida. Bueno, hacemos la primera pausa. Y en Bristol aprovecha la semana de televisores con precios increíbles. Presten atención a esta oferta. Televisor LED Smart Samsung 43 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 350.000 guaraníes. Ahora bajó a 209.000 guaraníes nada más. Y aprovecha los últimos días de la promo de tus sueños y podés ganarte una camioneta Toyota New Hilux 2021 0 kilómetros full equipo más combustible gratis por un año
y 50 millones de guaraníes en efectivo. Contactad ya al número de WhatsApp 0991-670-000. También podés llamar al 519-4000 o escribir a las redes sociales de Bristol o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y vamos a ampliar este tema referido a la incautación ya en noviembre, leí la audiencia, de 2.065 kilos de cocaína ocultos en medio de bolsas de carbón. Y la información señala que este cargamento, al menos de Paraguay, una parte, salió en septiembre pasado. Y que del año pasado, por supuesto, y en noviembre se produjo la requisa, la incautación en España. En este sentido, dicen los investigadores que fueron intervenidas más de 100 líneas telefónicas, se analizaron, se revisaron casi 200 contenedores importados desde Brasil y Paraguay, a España por supuesto. La información aquí es que una parte fue de Brasil y otra parte aquí partió de Paraguay. Pero uno leyendo el informe señala que se procedió a la apertura de uno de los contenedores que la organización había importado desde Paraguay hasta el puerto de Algeciras, hallándose en su interior 63 fardos que transportaban 2.065 kilogramos de cocaína, los cuales se encontraban ocultos entre 40 toneladas de carbón con la clara intención de dificultar su localización. Ya decíamos un poco más temprano, la detención de 12 personas en varias provincias españolas. Y el modus operandi habla de que en este caso crean un tejido empresarial de apariencia legal importando carbón vegetal entre Sudamérica y Europa para poder introducir esta carga, teniendo en cuenta la demanda también que hay en los países europeos con respecto al carbón vegetal de Paraguay, que es lo que decía Yucio más temprano. Inicialmente venían comprando, llevando carbón, sí, mucha cantidad de carbón, hasta llegado el momento de introducir justamente cocaína en las bolsas de carbón, pero esta vez la jugada les salió mal. Según Arnaldo Yucio, no cree que la droga haya salido aquí, del puerto de Asunción o de algún punto de Paraguay, sino que se cargó ya por el camino. Y lo que decía también es que muchas veces los dueños de las cargas desconocen, en este caso de las cargas de carbón, desconocen después la carga de droga que se hace, pero eso yo dudo mucho. No sé, porque me parece que logísticamente va a ser mucho más complicado cargar por el camino. A no ser que toda la tripulación esté involucrada. Y se hablaba de que en principio había paraguayos detenidos también, pero él decía que no. Que no. Y repetimos, son 12 las personas detenidas y que este cargamento no forma parte de aquel mega cargamento que se incautó en el puerto de Villeta, 3.000 kilos aproximadamente, que son organizaciones distintas. Lo que decía Arnaldo Yucio. Una incautación de noviembre del año pasado. Lo que se hizo fue resguardar la información hasta lograr la detención de quienes serían los destinatarios de la droga en España. Y eso hoy se hizo público. Normalmente Rolando, la hidrovía suele ser muy utilizada para el envío de volúmenes importantes de droga. Pero también es importante aclarar que no siempre toda la droga pasa obviamente por Paraguay, ¿verdad? Sino que se embarca parte acá en nuestro país
y la mayor cantidad generalmente en los puertos brasileros. Sí, la mayoría de la droga, o una parte importante de la droga comercializada en el vecino país, a Europa generalmente, pasa en tránsito por nuestro país. Esa es la ruta usualmente que utiliza el crimen organizado para hacer llegar la cocaína, principalmente a Europa, ¿verdad? O África. El carbón paraguayo es muy apreciado en Europa, ¿verdad? Es muy apreciado. La criminalidad organizada se aprovecha de ese mercado y utiliza la fachada hasta puede ser el comercio legal, pero se contaminan por el camino, ¿verdad? O sea, muchas veces hasta el propietario puede desconocer de que había sido su carga comercializada, estaba siendo contaminada en ruta y llegaba a destino como si fuera utilizando solamente como fachada. Pero bueno, son modalidades que uno tiene que ir perfeccionando permanentemente, porque la contrainteligencia para poder ir frenando en la medida que se den las situaciones como esta. Ministro, ¿esto tiene canal verde por aduana, por eso la facilidad en llevar de esta manera? Creemos que la droga al contaminarse, ¿verdad? En ruta evita precisamente los controles en salida. Por eso estamos habilitando, esperemos dentro de los primeros meses ya de este año, una embarcación que va a tener como competencia principal el control de embarcaciones en la salida de nuestras aguas territoriales. Y si es posible, con prefectura paraguaya y prefectura argentina. Bueno, las explicaciones de Arnaldo Yucio, pero particularmente, y creo que mucha gente va a compartir, es imposible que se haga la carga ya después de haber zarpado el barco. 63 bolsas. 63 bolsas. 2.065 kilos. Carga similar a la que se llevó Villeta. Acá orilló los 3.000 kilos, lo de Villeta. Bueno, dejamos de lado este tema porque vamos nuevamente a exteriores. Exactamente. La semana pasada estuvimos complicados con respecto a la inseguridad y ahora continuamos. Al parecer está Alexis Aveiro con los detalles. ¿Qué tal, Alexis? Leila, Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El saludo a ustedes y a los televidentes. Cerrábamos el viernes y hacíamos un cálculo rápido en montos de guaraníes, teniendo en cuenta el concepto de la cantidad de plata que se robó solo en ese lapso de tiempo. Estamos hablando desde el lunes hasta el viernes 15 y en total la suma ascendía ya a 400 millones de guaraníes durante asaltos y atracos que se caracterizaron, dicho sea de paso, por ser muy violentos. Aparentemente esta semana no va a ser la excepción. Arrancábamos nuevamente la semana con varios hechos delictivos, numerosos asaltos que se producían principalmente a estaciones de servicios. Uno, por ejemplo, esta madrugada en inmediaciones de la comisaría 53 de San Miguel, y otras también que fueron reportándose a lo largo de esta jornada. El hecho más llamativo se produjo hoy cerca del mediodía en esta estación de servicio ubicada a la altura del kilómetro 27 de la ruta Fiscal Francisco Solano López. Es el cruce conocido como cruce Guarambaré J. Augusto, zona límite entre estas ciudades, Guarambaré, J. Augusto Saldívar y la ciudad de Itá específicamente. Los marginales, algunas cuestiones muy llamativas.
que guarda relación con el actual. Primero, y como en la mayoría de los casos manejaban información precisa, solo que llegaron un poco tarde, como media hora después de que una empresa encargada de la seguridad privada de este local se llevara toda la recaudación del fin de semana. Llegaron a bordo de un vehículo, rápidamente ingresaron al área administrativa de la estación de servicios, dieron la voz de asalto y preguntaron por el dinero. Ahí el propietario o uno de los administradores le manifiesta que ya había sido trasladada la plata hasta otro sector, comienza un forcejeo hasta que finalmente recibe un impacto de bala. Rápidamente escaparon, se llevaron solo el dinero de la caja, la recaudación del día básicamente, y escaparon con dirección a la ciudad de Ipané. Hasta ahora no se tienen muchos rastros, salvo algunas características físicas. Sí, el hecho fue captado por cámaras de seguridad y les hablaba de ciertas particularidades de muchos asaltos que se produjeron esta semana. Y guarda relación con que en la mayoría de los casos intentaron destruir el aparato en donde se contiene la memoria del registro visual de este u otros atracos. Sin embargo, ellos pudieron rescatar la memoria y están trabajando en restaurar esas imágenes para posteriormente proveerlas a los investigadores de la Policía Nacional. En total se llevaron la suma de 3 millones de guaraníes y terminaron hiriendo a uno de los administradores de esta estación de servicios. En la estación de servicio Puma, ubicada a la altura del kilómetro 27 de ruta 1, aproximadamente eso a las 11:45 horas aproximadamente, que ingresaron en el surtidor 2 personas con arma de fuego, y este señor Sebastián, el dueño, o sea que uno de los dueños que estaba en su oficina, le exigió que entregara el dinero recaudado del fin de semana, quien le manifestó que ya fueron retirados la gente de Prosegur, y por tal motivo medio forcejeó este señor con este muchacho. Ahí es donde hubo un disparo, donde le disparó así por la pierna del lado izquierdo, y ahí el otro sujeto que ingresó dentro también del surtidor se apoderó de los dineros que estaban en las cajas. Aproximadamente una suma aquí de 3 millones de guaraníes aproximadamente. ¿No esperaban que haya más plata ahí? Y sí, ¿Tenía información? Yo digo que se manejó una información, pero se atrasaron, digamos, porque la plata ya se retiró toda en tiempo y forma. Y vienen siempre la gente de Prosegur a retirar de ese lugar. En ese momento, cuando se va a hacer ese operativo, la policía siempre tiene cobertura de esa zona. Una cobertura aleatoria de esa zona. Siempre tenemos personal policial, pero seguramente que vio al personal que tenía que venir a almorzar y esa hora aprovechar. Sí, así mismo ocurrió ese hecho. Ahora, comisario, ¿el propietario o uno de los administradores sufrió alguna herida de consideración? Para mí que no, pero yo personalmente le auxilié, le llevé hasta el hospital de Guarambaré. De ahí de inmediato lo derivaron hasta el hospital La Costa. Creo que entendió que ya están muy estables. ¿A qué altura recibió el impacto? En la pierna al lado izquierdo, casi la rodilla. ¿Qué características dio? Y la característica de uno de ellos, un petizo morocho. Pero una vez que se tenga del circuito, vamos a manejar más información. ¿Se fueron con dirección a Itá, Guarambaré? No, se dirigió a la salida, como para salir a Paso de Oro. Paso hacia el Pané. Ese trayecto se usa mucho porque no se circula mucho por esa zona. Pero se impartió toda la hora de que es un automóvil Renault color gris, sin chapa. Así mismo. Gracias, es lo que nos indicaba el comisario Diosnel Ferreira, jefe de la comisaría jurisdiccional. Inclusive nos comentaba que tuvo que auxiliar a la víctima hasta el hospital de la zona para luego ser internado a un nosocomio privado. No reviste gravedad aparentemente la herida del mismo. Sin embargo, hablamos nuevamente de mucha violencia. La víctima
Aníbal Leila fue identificada como Sebastián Francisco Alborno López, de 31 años. Sería uno de los propietarios o administrador de esta estación de servicios, lugar en donde también funciona la parada de una línea de colectivos. Aquí retoma la marcha y nuevamente hace el tramo desde la ruta 1 hasta la zona del acceso sur por Ñemby y otras localidades. Como les decía anteriormente, en prácticamente todos los atracos que se cometieron la semana pasada, había información muy precisa sobre la cantidad de dinero que estaba por ser transportada ya a un banco de plaza para su posterior depósito. Bueno, y hablamos de locales de electrodomésticos, de boutique, locales de venta de teléfonos, reparación de teléfonos, estaciones de servicio. La jueza que fue víctima también la semana pasada acá en el centro. La boutique la semana pasada, pero fue frustrado el atraco. Sí. Y bueno, ahora también la cooperativa, a inicio de la semana pasada, se llevaron casi 100 millones de guaraníes y otros tantos hechos. Por eso ya hablábamos de una max superior a los 400 millones de guaraníes, contabilizando en total, y eran recién los primeros 15 días del mes de enero. Y esperemos que no sea este año uno que se caracterice por cantidad de hechos delictivos similares a este, porque no solo hablamos de prejuicios hacia la empresa, sino también de víctimas que lamentar. Bueno, gracias Alexis, muy amable. Bueno, y tenemos que hablar del incendio nuevamente que se generó en uno de los bloques del mercado de abasto, en este caso el bloque U. Bloque U, 8 locales fueron consumidos por las llamas. Y pese a la pérdida material de algunos que sufrieron los permisionarios, el fuego fue controlado por los bomberos y no hubo víctimas también, que es lo más importante. Y hoy pudimos conversar nuevamente con esa gente afectada. Cuando hubo la explosión, cayó en el techo, que el techo es de plástico, cayó sobre unas cajas plásticas y ahí empezó la combustión. Y como la caja plástica es fácil de quemarse, entonces agarró todo. Perdí todo mi freezer, perdí los azulejos que tengo en las paredes, los cableríos, todo lo que es. Pero gracias a Dios solamente fue pérdida material. ¿No estabas trabajando ayer? No, los domingos yo no vengo. Justamente los domingos no vengo y gracias a Dios nos salvamos seguramente por eso. ¿Qué vos tenés acá de producto? Yo tengo cebolla, papa, locote, tomate, zucchini, tengo repollada, de todo un poco. ¿Y ahora perdiste todo? Y perdí mucho, la verdad que sí, perdí. ¿Cuánto más o menos? Y 35 millones más o menos en total con todos los productos productos de frutas, verduras y entre ellos congeladora. Tenía un bicicooler que es especial para hacer hielo. Eso reventó todo. Eso ya se fue a la basura, así que... En la parte eléctrica habría iniciado el cortocircuito, el incendio, señor. Y según me dijeron los testigos que estaban ese día, me dijeron que explotó el aire acondicionado que está allí en el vecino. Ayer estaba hablando con el director y según me dice el director que va a hablar con la parte de seguros a ver si qué nos cubre, por lo menos algo que nos cubra. Pero yo lo que pediría es por lo menos un año de gracia en la parte del canon, para que nos dé esa posibilidad de que nosotros podamos levantarnos, porque en realidad pagamos seguro de la municipalidad, pero nunca recibimos nada. Eso lastimosamente es así. Y estamos pagando 1.400.000, perdón, en total, en forma mensual. En realidad son 2 locales. Y la parte cielo raso, que es de madera, la parte heladera que también tenía, aire acondicionado, más las mercaderías, que son locales, se quiere decir pequeños, pero con gran volumen de mercadería. Y que al menos se tuvo, digamos, la suerte de que en el momento del incendio un personal de aquí del mercado tenía a su amigo bombero y que casualmente estaba de guardia. Entonces rápidamente se dio una respuesta, viniendo ya no solamente una autobomba, sino un cisterna detrás de él. Y gracias a eso, que es la primera compañía Asunción,
llegaron rápidamente y pudieron controlar esto, que de otra forma se hubiese propagado a los otros o hubiese tenido más daño también, ¿verdad? Se habla de que habría iniciado en las conexiones de aire acondicionado. Y es lo que nosotros ahora estamos en la parte de investigación para determinar el origen y causa. A nosotros nos interesa a veces el origen y la causa en el sentido de penalización, ¿verdad? Sino nos interesa en el sentido de prevención, es decir, si esto ocurrió acá y si fue por los conductores o si fue por un artefacto y si podemos llegar a determinar la causa, entonces vamos a sacar también las medidas de prevención, nos vamos a hablar con la administración de acá, le vamos a decir, señores, vamos a tener en cuenta esto, vamos a estos conductores, vamos a ver cómo están las llaves, vamos a ver si no se sobrecargaron los sistemas eléctricos también, ¿verdad? Que puede ser, ¿verdad? Porque los conductores, las llaves y todo el sistema tiene también para una carga específica y uno si sobrepasa eso, está aumentando esa demanda de energía eléctrica, eso también representa un riesgo. Entonces todos esos aspectos los vemos y hacemos nuestro informe que luego pasamos a la administración municipal. ¿Qué tal están con las medidas de seguridad contra incendios acá en el mercado capital, hablando de bocas hidrantes? Y bueno, también eso vamos a ver, ¿verdad? Porque ahora, reitero, ahora estamos empezando en esta parte, que es local, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen que trabajar otra vez y tenemos que liberar esto enseguida. Una vez que terminen los trabajos, está el personal de la parte eléctrica nuestra, está la parte de investigación nuestra. Entonces, una vez que ellos terminen todo, y vengan también el seguro, porque hay que entender que los liquidadores de seguro tienen que tomar nota de esto, evaluar las pérdidas y después se libera el sitio. Entonces nosotros queremos... Y tenemos que hablar, Leila, de lo que pasó, de esta tragedia para este joven, ¿verdad? Que estaba compartiendo con un amigo, podría decirse, ¿verdad? Hasta que se produjo una discusión. Sí, y estaban en una estación de servicio, compartiendo algunas bebidas. Y después de entrar en una discusión, la discusión subió de tono. Con personas ajenas a su grupo. Exactamente, porque en este caso hablamos de la víctima que se encontraba en compañía de su familia, de un familiar. De un familiar, estaba ahí en la estación de servicio compartiendo, por supuesto. Y después estaba el otro grupo. Otro grupo y hubo ahí una discusión y había sido el auto de la persona que sufrió, de la víctima. Se le tuvo que amputar una de las piernas a la altura del tobillo. El tobillo se le tuvo que amputar. Fue atropellado con su propio vehículo, que estaba en marcha. Sí. Y de hecho que al ser atropellado ya directamente perdió la pierna. Sí, ahí mismo. Los fuertes videos que hay. No, terrible, terrible. Bueno, y se está buscando a la persona responsable de esto. Y si es detenido y si es imputado, lo más probable es que sea por lesión grave, ¿verdad? Que se pena con hasta 10 años de cárcel. Tengo entendido que ya fueron detenidas estas personas. Al menos uno de ellos, por lo menos. Uno de ellos ya fue detenido. Esto ocurrió en Presidente Franco. La víctima, identificada como Edgar Vega, de 24 años, se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas en una estación de servicios ubicada en el kilómetro 1 Mondaví de Presidente Franco. En un momento dado se produjo una discusión con dos desconocidos. Uno de los autores subió al vehículo que se encontraba en marcha, propiedad de la víctima. Lo arrolló prensando su pierna contra una baranda metálica. El joven, de manera instantánea, perdió la pierna lado izquierdo. Lamentablemente el joven perdió el pie, ¿verdad? Esta dependencia policial tuvo conocimiento del hecho a través de la denuncia recepcionada por su primo, quien manifestó que en horas de la madrugada se encontraba en la estación de servicio Ecopetrol ingiriendo bebida alcohólica. Momento dado en que protagonizaron una gresca con dos personas desconocidas, circunstancias en que uno de ellos abordó el vehículo de la propia víctima, el vehículo que estaba con la llave puesta, motor en marcha, realiza una maniobra y va directamente y embiste contra la humanidad de esta persona. Lo presiona contra una baranda y allí ya de manera automática pierde la extremidad. Sí, lo apretó contra la baranda hasta el punto de cortarle la pierna, el pie, ¿verdad? ¿El supuesto autor ya fue detenido por la Policía Nacional? Sí, posteriormente a la denuncia se realizó las diligencias pertinentes bajo la dirección de la agente fiscal, abogada Liliana Denise Duarte,
y personal de investigación criminal, pudiendo lograr la aprehensión de uno de los participantes de este hecho punible. Tras el hecho, el supuesto autor se dio a la fuga, pero fue detenido por la Fiscalía en un procedimiento. Se trata de Alexander Peralta, de 22 años, quien mencionó a los intervinientes que no recuerda absolutamente nada de lo ocurrido porque estaba en estado etílico. Y vamos a volver a compartir con ustedes estas imágenes de un hombre que se molestó bastante porque supuestamente otro automóvil se estacionó delante del suyo y apeligraba con tocarle el envolvente de su lujoso vehículo. No tuvo mejor idea que sacar un arma de fuego para amedrentar al otro automovilista. Un incidente por un estacionamiento casi termina de la peor manera en Fernando de la Mora. Estas imágenes grafican exactamente lo que sucedió. Según la víctima, Víctor Rojas, un prepotente conductor se ofuscó porque supuestamente había estacionado mal. Sin embargo, él mismo reaccionó de una manera totalmente distinta y se fue hasta su vehículo para sacar un arma de fuego y amenazar a la víctima. Y yo llegué al lugar, que es el laboratorio que está sobre la primera junta municipal, llevé un pedido para un dicho laboratorio. Y cuando iba a estacionar, había un Mercedes enfrente mismo al laboratorio. Yo me dispuse a estacionar, pasé un poquitito enfrente de él y retrocedí para aparcar bien porque enfrente había un portón también que no quería obstaculizar el portón ajeno, entonces retrocedí. Y cuando estaba retrocediendo, faltando más o menos, yo calculo que medio metro por ahí para quedar bien, sale el tipo del Mercedes y me bocina 2 veces. Con eso yo paro el auto, me bajo y le dije que estaba lejos de su vehículo, que no le iba a tocar, que no corría peligro. Y después él se baja con todo y con actitud prepotente, yo pensando que él me iba a atropellar, que le iba a meter ya un tongo por ahí. Yo ya de repente ya esperaba eso y me dijo que me avisó por ahí si no veía. Le dije, ya he visto, le dije, no soy ciego, le dije. Y después me dijo que me avisó porque si es que yo le tocaba el auto no iba a tener para pagarle. Y en eso yo le respondí que era solo un Mercedes, que y además no te iba a chocar, estaba muy lejos. Y entonces con eso, cuando le dije eso, se metió al auto y sacó una pistola al exhibirme. Y la verdad, como te dije en principio, no recuerdo no sé si el susto, la impotencia, la adrenalina, ahí no recuerdo si me apuntó directamente en la cabeza. La verdad que del susto no recuerdo bien. Pero la verdad que muy prepotente el tipo. Y después me amenazó que me iba a meter un tiro. Te voy a meter un tiro, me dijo. Y la verdad, varias personas en el lugar observando. Había muchas personas. Y yo sabía que tenía que frenarme en ese momento. Me frené totalmente porque yo realmente no me esperaba eso. Yo esperaba otra cosa, otra reacción. Y me frené y después agarré, me volví a subir al auto para bajar mi factura. Tenía que bajar un recibo y más el producto. Entonces yo creo que él pensó que yo iba a sacar algo también. Me dijo, saca pues, me dijo. Entonces yo le dije, ¿qué? Le dije, le mostré así, esto es lo que saco, le dije. Pues yo ya sabía, pero de repente si él pensó que yo iba a sacar un arma, de repente me metía un tiro que hay. Entonces le dije, ¿qué te pasa? Ya, cálmate, le dije. Y me metí al lugar, pero todo tembloroso y totalmente acelerado. Y después entregué el producto y de repente parece que me empecé a reaccionar y salí otra vez. Y visto que había un muchacho, un señor que estaba con el teléfono y estaba hablando. Y ahí me habló y me dijo, ahí ya llamé a 911, me dijo, y crucé junto a él y le dije, ¿llamaste? Sí, llamé, me dijo. Entonces agarré, yo volví a marcar 911, entonces el tipo se dio cuenta, después abrió la puerta y me dijo, maricón, me dijo. Y salió, se fue, el tipo le dijo que estaba conmigo, le dijo, eso no se hace, le dijo, entonces salió, corrió de ahí. Sí, se escapó del lugar, pues yo le he visto a la persona que estaba con él en el laboratorio y ella volvió a entrar, entonces yo de repente de la rabia ahí me empecé a reaccionar y le seguí un poco unas cuadras, pero ya no le he visto más y volví al lugar y ahí le encaré a la chica también, le dije que si vos estabas con él, le dije sí, me dijo. Y ella me dijo que él tiene el arma para protegerse, que tiene mucha plata ahora mismo en el auto y que por eso reacciona así. Le dije, yo no representaba ningún peligro para él, le dije, solo iba a estacionar, le dije, sí, pero vos fuiste prepotente. No, le dije, yo en ningún momento fui prepotente con él, le dije, yo no le traté mal, él nomás reaccionó así, le dije.
Sí, pero es cualquiera ahora te puede hacer. No, le dije, él no tiene derecho a tratarle a nadie así ni sacar y seguir un arma, le dije. No, nadie te pueden matar por una Claro, nadie tiene derecho. Eso le dije. Suponete que yo tenía un arma en el auto y qué iba a pasar. Y yo sacaba y me hacía el loco como él y disparaba a todos lados. Le dije, no se puede así. Le dije, entonces, si yo reaccionaba de la misma manera, íbamos a matarnos ahí, le dije. Y sí, me dijo ella. Y después tuvo la cara durez de salir a la calle y tomar fotos de la chapa del vehículo. Y le dije, te voy a dar los datos del dueño si querés, le dije, para que hablen con él. Le dije, pues, cara dura de lo último para que haga eso otra. Después que ellos fueron los que estaban reaccionando de dicha manera. La denuncia fue realizada en la comisaría segunda de Fernando de la Mora y se espera que estas imágenes sirvan a los investigadores para llegar hasta el supuesto autor del hecho, porque una vez producido el incidente, el mismo desapareció. Bueno, vamos a hablar, Aníbal, de que hoy se cumple un año, en este caso, de la muerte del joven Fernando Báez Sosa, hijo de paraguayos, él, y que fue víctima brutalmente golpeado a la salida de una discoteca en la zona de Villa Gesell, Argentina. Un hecho que conmocionó no solamente aquí en nuestro país por ser un joven de ascendencia paraguaya, sino también en la propia República Argentina, donde hubo movilizaciones incluso multitudinarias reclamando justicia para este joven cuya imagen estamos viendo. Se cumple un año del asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven atacado por un grupo de rugbyers a la salida de un boliche en Villa Gesell. El crimen, calificado como homicidio doblemente agravado, dejó marcada una herida irreversible en los familiares y amigos de Fernando y hasta la fecha una fuerte conmoción en toda la Argentina. Los padres de Fernando exigen justicia y anhelan que las autoridades judiciales fijen una fecha para el juicio oral y público. Para ellos, los rugbyers detenidos por el crimen son todos culpables y la forma en que masacraron a Fernando es imperdonable. Pero tratamos de salir adelante porque no puedo abandonar el caso de mi hijo. Debo ser fuerte para que se haga justicia por él. Un año atrás, hoy mi hijo me llamaba que estaba feliz en Villa Gesell y sin embargo hoy ya no está conmigo. Ya no puedo darle un abrazo. Mi hijo no está, nunca volverá. Jamás volveré a abrazarlo, a besarlo, ni hablar con él, ni compartir el Día de la Madre, ni una fiesta navideña, ni Año Nuevo, ni nada, ni tampoco con sus amigos y su novia que tanto lo amaba. Por culpa de estos asesinos, lo dejaron sin nada, pero seguimos fuertes con la ayuda de todos ustedes para seguir pidiendo justicia. Y este día lo honramos a Fernando haciendo lo que a él le gustaba. Desde el crimen de Fernando, tanto Graciela como su esposo Silvino Báez mantuvieron la memoria de su hijo con acciones solidarias y una de ellas fue organizada en la tarde de ayer, en la que participaron amigos y compañeros del joven. Por su parte, el Juzgado de Garantías de Villa Gesell aseguró que el juicio se llevará a cabo este año. Los 8 acusados que podrían recibir una pena de prisión perpetua están detenidos en la alcaldía número 3 de Melchor Romero, 2 por celda, con celulares disponibles como todos los presos desde que una resolución así lo dispuso a causa de la pandemia del coronavirus. Ante el hostigamiento constante, los rugbyers no tienen contacto con los otros reclusos. Bueno, y vamos a hablar de otro hecho de inseguridad y esta vez que se da en la ciudad de San Lorenzo. Está Raúl Bogarín para contarnos los detalles. Hola Raúl, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leila, Aníbal y a todos los televidentes de C9N. Vamos a hablar acerca de un hecho ilícito, conocido en la jerga popular como tortoleada. Y ojo al modus operandi de esta banda. ¿Por qué decimos banda? Porque aparentemente participaron más de 3 personas y 2 vehículos en este robo que sufrió el señor Hugo Vergara cuando fue a un conocido local en la zona céntrica de San Lorenzo. 3 de la tarde del viernes y llegaban de esta manera
los delincuentes para llevarse cerca de $10.000. Iba a contarnos qué fue lo que pasó. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hugo, para decirlo de esa manera, porque seguramente es difícil. Y sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, y realmente un hecho que realmente no le desea a nadie, ¿verdad? Fue un momento, yo llegué a las 3 de la tarde acá en un conocido lugar de Vitapam, ¿verdad? Ruta 1 y Ruta 2. Fue ahí el momento donde yo me bajo como para comprar algo para comer y habré tardado 5 minutos para que yo vuelva a volver a mi camioneta. Yo quería bloquear mi camioneta en todo momento, no me bloqueaba mi camioneta. ¿Vos pensaste que tenía una falla en la batería o algo por el estilo? Sí, en la batería del interruptor de mi llave. Entonces cuando eso yo la agarro y bloqueo manualmente mi camioneta. Se bloquea totalmente las cuatro puertas de mi camioneta, y cuando yo vuelvo desbloqueo automáticamente otra vez con mi llave. Entonces eso, al subirme en la camioneta, escucho la rueda que empezaban a patinar de un auto, me doy vuelta atrás y veo que mi ventanilla trasera estaba rota. Y ahí te percataste que ya no tenía el bolso. Miré atrás y ya no tenía más mi bolso. Ahí fue cuando yo le seguía a ellos, le seguí unas 2 cuadras por ahí, y donde ellos ya se pudieron escapar y ya o sea, le perdí la vista. ¿El perjuicio que te generaron? Y realmente fue mayor, porque la recaudación de mi negocio y cosas así llevaron. Cerca de $10.000 rondaría. $10.000 más o menos, entre cheques y efectivo. Hasta el momento nada de indicios de estas personas. No, hasta el momento nada. Hice mi denuncia a la comisaría primera de San Lorenzo, donde solamente la denuncia me tomaron. Ellos tampoco no se comunicaron ni nada conmigo para pedirme ni una grabación ni nada por el estilo. Ni se presentaron para pedir. ¿Vos conseguiste por tu cuenta? Yo conseguí por mi propio medio el video de ese día. ¿Hoy conseguiste el circuito? Hoy recién me dieron la gente ahí, el gerente de Vitapam. Aníbal, Leila, fíjense en el video de circuito cerrado, porque en un momento dado él empieza a rondar, abre su vehículo, este delincuente, como pensando y haciendo simular de que tenía un desperfecto mecánico. Viene nuevamente, se sube a su vehículo y ya agarra un objeto contundente con que rompe el vidrio de esta camioneta, como podemos observar ahora. De esta manera lo está cubriendo, porque recordemos que ocurrió el viernes. De ahí ya sacó la mochila que tenía dinero de efectivo y cheque. Cuando sacó, él no se había percatado, y justo cuando salió, si se fijan en las imágenes del circuito cerrado, cuando el delincuente estaba saliendo, él también subía en su vehículo y no se percató en ese momento. Ya cuando huían estos delincuentes y hacían patinar la rueda como para poder huir, ahí recién él se percata de este ilícito. Y algo que llama la atención también desde el inicio de esta tortoleada tiene que ver también con que una campana se bajó a controlar el momento en que él salía, como para avisar también al otro delincuente que estaba haciendo sus fechorías. Qué increíble, ¿verdad? Mira, y el otro abordaba el automóvil, el ladrón, y él se predisponía a subir, ¿eh? Pero le sacó la ventanilla así enterita. Y cuando iba a entrar el señor en su vehículo, ahí el otro sale volando. Claro, por supuesto. Y bueno, la inseguridad nuestra de cada día, Raúl, lastimosamente. Lastimosamente. Sí, ojalá y que... ustedes se... ¿Sí, Raúl? Sí, y también una parte se ve, ¿por qué decimos hablamos de banda? Porque primeramente llegó y se presume que también participó una Nissan Terrano, y el hombre se bajó, en vez de ir derecho a un local, a un lugar, empezó a rondar esta camioneta, haciendo vuelta primero por este sector, después del otro lado, como observando qué hay. Posterior a eso ya llega el auto blanco de donde descienden esos dos delincuentes. Uno va y mira, se cerciora de que el señor esté dentro del local y que no salga, mientras el otro ya rompe la ventanilla. Y de esa manera cometen este millonario robo, porque cerca de $10.000 es muchísima plata, y a esta altura del mes de enero, Aníbal. Sí, señor. Gracias, Raúl. Pero dejar también $10.000 en tu vehículo es hoy en día sumamente arriesgado. Eso se daba una situación también similar en Mariano Roque Alonso, cuando una señora la semana pasada denunciaba el robo de 22 millones de guaraníes de su camioneta. No, ahora ni siquiera lo más mínimo podés dejar hoy en día en tu vehículo, porque
te roban esa minucia que tenés ahí en el vehículo. Bueno, dejamos de lado este tema para hablar con Alexis Amarilla, quien está en compañía del comisario Osvaldo Ábalos, subjefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Alexis Amarilla, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Aníbal? El saludo reiterado para vos y para Leila también y la querida audiencia. Sí, vamos a hablar sobre esta información, ¿no?, que nos tomó por sorpresa el día de hoy. De hecho, medios internacionales españoles daban cuenta de que se había incautado en el puerto de España aproximadamente 2.065 kilos de cocaína bajo el mismo sistema de containers que tenían, por supuesto, carga de carbón vegetal en los documentos y también en la carga real. Sin embargo, tenían, por supuesto, otro objetivo, ¿no? De hecho, la droga llegó hasta la madre patria. Sin embargo, se realizó un operativo muy, pero muy importante, logrando incluso la detención de más de 12 personas, incluidos paraguayos también. Comisario, ¿qué informaciones tienen al respecto ustedes sobre esta información que hoy nos informaban desde España? Y bueno, la Policía Nacional también tomó conocimiento que nuestros pares de España habían incautado carbón mimetizado en su interior los 2.000 kilos de cocaína que había salido de un puerto acá de Asunción. Entonces, a partir de ahora se inicia una tarea de recabar los datos de nuestros pares y tendrá que trabajar muy de cerca con el Ministerio Público en la área de inteligencia de la policía y a fin de ir recabando los datos, las informaciones, a ver qué empresa embarcó, por dónde se embarcó, quiénes son los responsables de esa empresa, que tendrá que deslindar en su momento que si tuvieron un control, si tuvieron el embarque, todo tiene un proceso de investigación, que es una información muy sensible ahora que ya tomó estado público, pero que tendrá que ser investigado por la unidad de investigaciones de la policía o de la SENA. Ya les escucho también el comisario Aníbal, Leila. Comisario Ábalos, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por este tiempo. Ustedes, ya lo decía usted, nos tomó de sorpresa también la información. De hecho, que esta carga ya en noviembre fue retenida, hoy salta después de la detención masiva en varias provincias españolas. ¿Ustedes de repente no son informados desde aduanas y por sobre todo después de lo que tuvimos, ¿verdad? Con esta mega incautación que hicieron ustedes justamente allá por octubre, pero ¿ustedes no venían siendo alertados, avisados de que habría que ir controlando con mayor minuciosidad las cargas, por ejemplo, de carbón? Y justamente eso tiene un proceso que se llama un perfil de riesgo, que el personal de investigación, como le había dicho a algunos colegas de ustedes, depende de la unidad de inteligencia que tome ese caso e investiga, y a través de los perfiles de riesgo, uno por la cantidad de puertos que tenemos en Asunción, prácticamente ya tenemos casi 20 puertos que operan y la cantidad de contenedores es bastante grande. A veces se le hace ya difícil a uno controlar todo, por decirle un ejemplo, el escaneo, control con perro, porque la cantidad ya es demasiado. Entonces uno se enfoca en las investigaciones que uno tiene cada fuerza. Y de acuerdo a esos perfiles uno controla, porque es imposible controlar todos los contenedores con carbón que van a salir. Hasta Pilar tenemos puertos que embarcan. Entonces a veces se hace un poco grande, por decirte, el área para investigar y controlar todos los contenedores. Ahora, comisario, me imagino que ustedes ya están al tanto, o va a ser otra dependencia la que es responsable de darle seguimiento a esta incautación también, para saber cuál es la empresa que embarcó, como decía usted, quién es el que despachó, quiénes aparecen como presuntos propietarios de esta carga de carbón. ¿Ustedes no fueron llamados a realizar las pesquisas o es otra dependencia antidrogas la que va a hacer? Y una vez que lleguen las informaciones acá, depende a qué dependencia se le informa, es la que primero comunica al Ministerio Público, y a través del Ministerio Público se da una carpeta fiscal y se procede a las investigaciones a partir de ahora. También pudo haber sucedido que haya partido el contenedor y una de las fuerzas haya alertado a la autoridad española. Todo entra en el sistema, porque hay que tener en cuenta que el tráfico de droga es un delito transnacional. Nosotros somos un país que no producimos cocaína, entonces nos convertimos en una ruta, ya que a veces gozamos de ese privilegio de tener una confianza, porque al no ser productor de cocaína, los productos legales que salen del país gozan de ciertas garantías. Esas garantías son las que utilizan los grupos criminales para disfrazar o mimetizar su cocaína entre nuestros productos.
pudo haber sido alertado también las fuerzas nacionales que haya alertado. Acá no se puede descartar nada. Pero sí o sí se tiene que abrir una carpeta fiscal acá con el Ministerio Público a investigar a partir de la empresa y los responsables y por qué puerto salió. No quiero entrar mucho en detalle porque eso son informaciones muy delicadas para la investigación. Comisario, ¿qué valor tiene la droga en el país europeo? Y en España oscilaría el $40.000 por kilo la cocaína. Mucha plata, ¿eh? Ahora, ¿usted cree probable, comisario, que esto se haya cargado ya cuando el barco zarpó y que paró la marcha en algún punto, yo no sé, del Río de la Plata, en alta mar, y ahí le cargaron? ¿Eso es factible? Sí, todo puede ser, señor. Esto se llama el sistema de contaminar ya por el camino. Pudo haber sido, como usted dijo, abordado por el río, hasta salir hasta el Río de la Plata. Es un trayecto muy largo. A veces hay complicidades con los miembros de los barcos, con la tripulación, y ellos utilizan ese medio, se arriman un poco a la costa y cargan en los contenedores. Es muy difícil saber. Se hace una investigación precisa a veces, pero si estuvo, por decirte, por la experiencia que nosotros tenemos, si estuvo ya dentro de las bolsas, porque es un contenedor, hay que saber de qué cantidad de contenedor, si es de 20 o de 40. Y hablar de 2.000 kilos es un volumen muy grande. Según la experiencia que nosotros tenemos, generalmente ellos ya disfrazan ya con las bolsas de 20 kilos y así se embarca. Y sale por los puertos de Asunción, o Villeta o Pilar, ¿verdad? Claro. Es muy grande ya el volumen para contaminar. Si ellos contaminan un contenedor, utiliza el sistema de RIPOT, o sea, carga la droga en las bolsas de carbón, pero completamente ya de cocaína. O bolsones directamente que puedan ser sacadas antes de llegar a puerto de destino. O sea, es poco probable que debido a esa cantidad hayan contaminado la carga durante el trayecto. Sí, depende de la situación que se controla la carga. Si fue la similar a la de Villeta, donde cada bolsa de 20 kilos contenía los 4 o 5 panes que tenía cada bolsa, tuvieron que tener un volumen casi de 1.000 bolsas más o menos aproximado, y en las 1.000 bolsas ellos van contaminando con los 4 kilos, y de eso se sacan el margen de un contenedor, podía llevar fácilmente 1.000 kilos, por decirse, por la cantidad de bolsas que ellos contaminaron. Por eso se le va a hacer más difícil hacer ese trabajo estando ya desplazándose en un barco los contenedores. Comisario Osvaldo Ábalos, entonces, porque dice que revisaron 200 contenedores más o menos de carbón procedente de Brasil y de Paraguay. Y justo en el contenedor que salió de Paraguay se encontraron los 2.065. Y ahora la información es ahora saber cuál es la empresa, quién despachó. Aduanas tendría que proveernos esa información, ¿no? Sí, y eso a través de la investigación que se desarrolla con una carpeta fiscal a través del Ministerio Público, uno va obteniendo los datos. Ese es el sistema de trabajo que uno utiliza. Por decirte, nosotros, por ejemplo, en Villeta tuvimos que revisar, si mal no recuerdo, 11 contenedores, de los cuales solamente 2 contenedores fueron contaminados en su momento, ¿verdad? Ellos utilizan el volumen del margen porque ese es el sistema que utilizan las organizaciones criminales. Si van a enviar cocaína a Europa, no van a enviar por un solo contenedor, van a poner 5 o 10 contenedores y ellos contaminan uno. Y imagínense en puerto de destino, que llegue, por decirte, de Paraguay, de Brasil, de Argentina, Uruguay, se tiene un volumen muy grande. Y si ellos tenían una investigación allá y sospechaban por el perfil de riesgo, se tomaron el tiempo de revisar todos los contenedores. Pero es un trabajo muy grande y tuvieron éxito. Lo que nosotros tuvimos también en Villeta con el mega incautación, con los 11 contenedores que tuvimos que revisar durante una semana. Sí, señor. Bueno, comisario Osvaldo Ábalos, le agradecemos este tiempo, la gentileza de recibirnos y conversar un poquito acerca de este tema que nos pone nuevamente en el tapete en cuanto a la provisión de cocaína, porque sabemos que Paraguay es ruta de tráfico de cocaína y bueno, estamos nuevamente en la noticia lastimosamente. Gracias, comisario, muy amable. A la orden. Igualmente, señor. Gracias, Alexis, muy amable. Hasta luego, hasta luego. Confirmo, comisario Ábalos, o sea, está bien, puede ser que pase una lancha al lado de tu barco y te tire una bolsa, pero que... Con una carga tan grande... Y eso me decía, que carguen 2.065 kilos ahí va a llevar mucho tiempo.
mucho movimiento, o sea, va a llamar la atención en algún momento dado, porque los barcos, los grandes barcos, los que surcan los mares, se movilizan tienen un sistema de geolocalización, GPS, y apenas esos barcos paran en algún punto, ¿se va a tener registro? Se registra, y fíjate, más de 2 toneladas de droga a cargar, no creo que eso se haga en media hora, ¿verdad? A no ser que me digan que directamente se cargó un contenedor, se cargó en el barco y ya está, y con eso continuó viaje. Pero, va a ser muy llamativo también, ¿verdad? $40.000 por kilo. Sí. ¿Qué hace el cálculo? Muchísima plata, muchísima plata. 18:46, tenemos que hacer otra pausa. Especiales que mejoran el andar, rinden más kilómetros por litro y por eso garantizan la calidad de sus combustibles hasta la última gota. Y seguimos con los hechos de inseguridad y en este caso tenemos que hablar de 2 mujeres que fueron víctimas de motochorros en la ciudad de Capiatá. Y ahí estamos viendo justamente las imágenes de circuito cerrado donde se ven a estas 2 personas que van circulando a bordo de esta moto con casco, prácticamente imposible de identificarlos, y ahí ya baja directamente con arma blanca, sería, no, arma de fuego. Un arma blanca con la que reduce a la víctima y le obliga a entregarle sus pertenencias. Y metros más adelante se da la misma situación con otra mujer que también es atacada por estas personas. Ahí vamos a ver, ahí se ve a la víctima y el mismo modus operandi. Entonces, esto que se da en la ciudad de Capiatá y estos delincuentes que todavía no fueron identificados por las autoridades. En el barrio 25 de mayo, a plena luz del día, ocurrió 2 hechos de inseguridad. Las víctimas, 2 mujeres, una que estaba llegando a su trabajo y la otra que estaba yendo a trabajar. Según los datos, los mismos motochorros en tan solo 15 minutos realizaron 2 robos agravados. Y yo salía de casa a las 5 de la tarde para ir a trabajar. Y yo al salir de ahí, yo ya me crucé con 2 muchachos en moto, con casco, y ellos bajaron acá y yo crucé acá. Me iba por esta vereda y en la esquina mismo me salieron. ¿Vos estabas allá en aquella esquina llegando ya al portón azul? En aquella esquina llegando al portón azul. ¿Y llegaron ellos de golpe? ¿Cómo fue? Sí, yo pillé que me iban a venir, intenté correr, pero no. En el video se ve que procuré correr un poquito, pero no pude, porque enseguida saltó por mí. Tipo que me abrazó y me apuntó el arma en el frente. ¿Dónde te puso la...? Acá en la cabeza. ¿Qué te dijo en ese momento? Nada, no me dijo. Solo me apuntó y me estironeó porque vio que mi celular estaba acá. Entonces yo saqué y le pasé, sin dudarlo, porque... Después de eso vos le das el celular, te dice algo, no, aborda la moto y se va. Sube en la moto y se va, porque salen vecinos ahí, pero ya... Le gritó el señor de la esquina lo que le gritó, pero no hubo caso. A estos sujetos ni le llegaste a ver la cara ni forma de reconocerlo. No. Y se bajaron, se bajó el de atrás y me apuntó con la pistola acá en la parte del ombligo. ¿Vos estabas saliendo de tu casa? De mi trabajo, estaba viniendo de mi trabajo, de la ruta estaba viniendo de mi trabajo. ¿Estaba a punto de llegar ya a tu casa? Sí, una cuadra nomás ya faltaba. Una cuadra. En tu caso, por ejemplo, ¿qué te llevaron? Llevaron plata. Llevaron mi celular, todos mis documentos. Pero no me hicieron nada, gracias a Dios. El susto que te llevaste, imagino. Sí, ahora no podemos escuchar motos cerca mío. Bueno, ahora ya hicieron la denuncia y esperan también por lo menos que haya más patrullaje en la zona. Así mismo, sí. Bueno,
¿Alguna otra denuncia de algún hecho similar que ocurrió acá se enteraron o solamente ustedes dos son las víctimas? Y yo me enteré después cuando me fui a hacer la denuncia acá en la comisaría, me enteré que a ella le asaltaron una hora antes de que me asaltaran a mí. Bueno, ¿serían los mismos entonces? Sí, los mismos. Una moto azul sin chapa. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona. Sin embargo, las víctimas no pudieron reconocer a estos delincuentes y esperan mayor refuerzo policial en la zona y así también la identificación de estos malvivientes.